Los militares han sido noticia en las últimas horas en este marco del COVID. El primer tema que nos llama la atención es que un jefe militar, un capitán y 3 suboficiales de las Fuerzas Armadas han firmado una carta para denunciar 2 hechos cometidos por policías en los últimos días. El cobro diario de coimas a los infractores de la cuarentena en La Paz. ¿Qué tal esa? 2. El encubrimiento y complicidad con los cabecillas del grupo de personas que bloquearon el pasado 30 de abril en Sencata el Alto. Esta es una información que la sacamos de ATV Digital. Entre comillas, dice, somos militares. Desde hace varias semanas nos vemos obligados a salir a las calles, trabajo en el que vemos a diario a la policía cómo cobran coimas tras coimas. Dice la carta de los uniformados enviada a ATV y conocida por la página Rimaipampa. Según los denunciantes, de 15 a 20 sujetos que detienen los militares por violar la cuarentena total nacional, ninguno llega a celdas de la policía. Los policías cobran 20, 30, 50 y los autos 100, 200 bolivianos. Parecería que esta situación representaría un aguinaldo para los policías. Lo ven como una cacería de coimas, detalla la carta. El teniente coronel, el capitán y 3 suboficiales del ejército que suscribieron la nota pública también denunciaron que el pasado 30 de abril vieron en Sencata el Alto complicidad entre policías y los cabecillas que encabezaron el bloqueo en la carretera La Paz-Oruro pese a la vigencia de la cuarentena total nacional dictada por el gobierno central hace casi 50 días por la pandemia. Aquel día hubo un disturbio ocasionado por aproximadamente 50 a 70 personas en Sencata, donde acudimos aproximadamente 150 policías y 20 militares. En dicho operativo se presenció 3 automóviles y 3 motocicletas que no tenían ningún tipo de autorización para circular, indica la misiva. Los 5 uniformados de las Fuerzas Armadas deducen que las personas que estaban en esos vehículos eran los líderes de los movilizados, porque circulaban entre la turba e incluso entre los policías y militares. Por un momento creyeron que eran de gente de inteligencia porque los policías no hacían nada. Exigimos a los policías que se acerquen, porque era un poco extraño que no hagan nada ante los evidentes líderes de este grupo delincuencial. Los policías fueron y al parecer les pidieron sus licencias y sus identificaciones, pero no arrestaron a ninguno de ellos, cuenta la carta. De acuerdo con los testimonios conocidos por Rimaipampa, la acción de los policías sorprendió y preocupó a los militares. Ellos, los policías, dijeron que iban a investigarlos de forma inmediata. A uno de nuestros compañeros le pedimos que se acerque por detrás y tome fotografías de las placas. Después de 5 días, uno de nuestros compañeros nos comunicó que esos autos y motocicletas siguen circulando y los aparentes conductores siguen en vía pública, narran en la carta. Estos 5 integrantes de las Fuerzas Armadas se declararon indignados por los hechos que vieron y advirtieron que así no pueden trabajar. Esa gente en Sencata estaba con la policía. Dejar escapar y no iniciar ninguna investigación contra los líderes de la turba indica claramente un acto en el que el ejército no quiere ser cómplice. En la carta los denunciantes revelan las placas de los vehículos. 3310 ZZC, motocicleta roja, y 3606, hay una letra que falta aquí, TG Taxi. Rimaipampa indagó ambas placas. La primera tiene radicatoria en el Alto y pertenece al señor Alcides Néstor Silvestre Flores, y la segunda no es válida. Los militares descubrieron la fisonomía de los conductores de ambos vehículos. El primero un sujeto moreno con lentes y el segundo también sujeto moreno cabello corto, entre 35 a 40 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta denuncia? Y decíamos que los militares están haciendo noticia, claro que sí. El ministro de Defensa, Fernando López, ha confirmado hoy el fallecimiento por coronavirus en la ciudad de Trinidad del sargento Cancio Puri, perteneciente a la banda de músicos de la Fuerza Aérea Boliviana. La autoridad gubernamental señaló que el Comando General de las Fuerzas Armadas entregó la información preliminar sobre el suceso y que en próximas horas va a emitir un comunicado oficial. Él tenía un diagnóstico de diabetes.
se puso mal y falleció con la sintomatología del COVID-19. Ahora se está con el protocolo de lo que es el entierro según norma. Una mala noticia para las Fuerzas Armadas, aseveró el ministro de Defensa. Aquí están en la palestra los militares con esta clase de noticias.